Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pasó muchísimo tiempo desde la última vez que les he entregado un video de Super Sagas. Bueno, pasaron cosas. En el medio, ustedes saben, esto a veces se puede hacer con cierta regularidad, a veces no. Le pongo toda la garra para que salgan lo más rápido posible. Esta vez pasó un poco más de un mes, así que vamos a dejar de perder el tiempo y vamos a el cómic que nos compete en la fecha. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de The Authority. Vamos a hablar de este tomito en particular de The Authority, que es el TP que tengo yo, ni más ni menos, de The Authority, que es un TP que tiene la módica suma de los primeros 8 cómics de The Authority. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Authority? ¿Y por qué me interesa a mí abordar un cómic de estas características, ¿no? Bueno, The Authority es un cómic que fue publicado originalmente en una editorial independiente de nombre Wildstorm. Una editorial que justamente el año en el que sale el primer número de Authority es el año en el que es absorbida, adquirida por DC Comics, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? 1999. 1999 no es un año común, no es un año convencional, es ni más ni menos que el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. No vamos a entrar en el debate y en la polémica de exactamente cuándo comienza y termina uno, pero claramente es un año que de alguna forma marca un punto de inflexión. Es un año muy importante para la cultura a nivel mundial. Es un año en el que, por ejemplo, cinematográficamente nos entregó, no sé, The Matrix, por mencionar una de las tantas películas muy importantes que se estrenaron en el año 99. Un par de años después tendríamos uno de los atentados terroristas en tierras norteamericanas más importantes del que se tenga memoria, y algo que también de alguna manera abriría las puertas a un siglo XXI muy convulsionado y que estaría marcado por los atentados terroristas. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente este cómic del cual estoy por hablar ahora, de Authority, de alguna manera se hace cargo de lo que venía pasando en el siglo XX, de lo que venía pasando en la década del 90, sobre todo relacionado con los cómics, y de lo que pasaría unos años después. Es un cómic que en algún punto lo podemos leer como un tipo de cómic que se anticipó a un montón de cuestiones, como por ejemplo esta cuestión, digamos, de amenazas que se las lee o se las entiende como globales, y la búsqueda de soluciones para ese tipo de amenazas, ¿no? También es un cómic que lo traigo acá porque de alguna manera me parece que representa muchísimo a lo que es el género superheroico. ¿Por qué? Porque es un cómic muy pasatista. Algunos dirían pochoclero. A mí pochoclero es un término con el que yo no me termino de amigar del todo. Sin duda alguna es un cómic súper entretenido. Me parece que es un cómic que está muy bien escrito. Claramente está muy bien dibujado. Sobre todo en este primer volumen. El volumen 2 tiene a Frank Wiley, ¿no? O sea, es otro gran dibujante. Pero la espectacularidad que tiene este cómic, y por la cual muchísimos lo recuerdan, en parte tiene que ver con el arte de este volumen 1. Y también es un cómic que se hace cargo de un montón de vicios que tuvo el cómic superheroico norteamericano en la década del 90, pero eleva un poco la vara. ¿Cuáles fueron algunos de esos vicios? Bueno, el aumento de la violencia, el aumento de la violencia en términos generales en los cómics, y también la violencia explícita, ¿no? Algo un poquitito más gore. Personajes muy poderosos, completamente desbordados de poder, llevando adelante acciones que de alguna manera ponen en jaque prácticamente en todos los números la coexistencia pacífica de la humanidad y el destino de la Tierra, ¿no? Todo esto, toda esta carga la tiene The Authority, y es el motivo por el cual lo traigo a Super Sagas. Traigo estos 8 numeritos acá a Super Sagas, porque me parece que es un cómic muy, muy de fin de siglo y de principio del siglo XXI. Me cuesta mucho encontrar un cómic que sea más cómic superheroico, ¿no? Siempre hablando de cómic superheroico, Super Sagas gira alrededor de los cómics superheroicos. Me cuesta mucho encontrar un cómic que sea más representativo de toda esta carga que le estoy dando. No hemos hablado de los autores, ¿no?
el guionista de este primer volumen. Yo solamente voy a mencionar rápidamente los 8 primeros números de Authority, porque son los que entran dentro de este TP, que es el TP que he releído para poder grabar este video de Super Saga, ¿no? Estos 8 primeros números están escritos por Warren Ellis. Warren Ellis es un autor que lo recordarán por Planetary, Global Frequency, Stormwatch, que es lo que se podría entender como una precuela de Authority, y por supuesto Transmetropolitan, que es un cómic que por suerte va a tener una edición local acá en Argentina gracias a la editorial OVNI una vez más. En la parte de arte, en el apartado del dibujo, lo tenemos a Bryan Hitch, otro autor británico que además de Authority probablemente lo recuerden por The Ultimate. Es el que estuvo a cargo, digamos, de los dibujos de los primeros volúmenes de Ultimate. Algo que también está muy relacionado con el principio del siglo XXI, ¿no? Ese cómic de Ultimate. 1999 es un año en el que en el apartado de cómic estaban pasando muchas cosas. Si hablamos de lo que tiene que ver con cómic independiente, por ejemplo, se funda American Best Comic, otra editorial independiente, otro departamento muy relacionado con Image, que tenía como signo identificatorio el hecho de que todos los cómics de American Best Comic iban a tener como guionista a ni más ni menos que a Alan Moore. Y ese mismo año, de hecho, terminan saliendo los primeros números de Top Ten, Tom Strong y de League of Extraordinary Gentlemen, 3 de las series que van a formar parte de American Best Comic. Otra de las cosas que estaba ocurriendo en Marvel, por ejemplo, el volumen 1 de Hulk finalizaba en el 474 con guión de Joe Casey, para dar paso a un nuevo volumen al mes siguiente que iba a estar llevado adelante ni más ni menos que por John Byrne y Ron Garney. O sea, Marvel ya estaba haciendo uso ahí en 1999 de este tipo de cuestiones que tienen que ver con resetear un volumen y volver a sacar un número 1 en el mercado para llamar la atención de la gente y de las ventas. Si hablamos de John Byrne, por ejemplo, también ese mismo año se publica X-Men de Hayden Years, ¿no? que tiene guión de él y el arte también es de él. Si nos cruzamos a la vereda de enfrente con nuestro querido detective encapotado, Batman estaba pasando por la saguita de No Man's Land y también estaba saliendo Dark Victory, la secuela, la genial secuela de Long Halloween, que tiene guión de Jeff Loeb y dibujo de Tim Sale. Editoriales como Dark Horse, por ejemplo, estaban sacando Hell and Back de Sin City de Miller, y en Vértigo estaban saliendo el primer número de 100 Bullets de Brian Azzarello y nuestro querido coterráneo Eduardo Rizzo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hago este paneo de lo que tenía que ver, digamos, con los cómics, o con lo que más o menos estaba pasando con los cómics en 1999, para que tengan una idea del contexto y del entorno en el cual sale este cómic de Authority. ¿Qué es The Authority? The Authority es un grupo de superhéroes que responden a amenazas globales que pueden poner en jaque el futuro de la Tierra, ni más ni menos, ¿no? Bueno, los primeros 2 arcos, cada uno de ellos de 4 números, que son los que componen este TP, se llaman The Circle y Shapeshifts. El primer arco de Circle tiene como enemigo a Gamorra, que es un dictador asiático muy parecido estéticamente a el famoso villano de Iron Man, el Mandarín. También, todo hay que decirlo, es una estética que se corresponde muchísimo con un cierto tipo de villano estereotipado chino, asiático. Es el clásico chino de, qué sé yo, Ming, es otro ejemplo que se me viene a la cabeza. Es un clásico villano, digamos, de chino anciano, de pelo largo, muy soberbio, muy bravucón, muy altanero, vestido con ropas elegantes, generalmente con uñas muy largas también, y que de manera muy sabia y a la vez también muy fascista lleva adelante un plan. En este caso es un plan que tiene que ver con una suerte de venganza de ciertas tragedias que ha tenido que vivir la familia de él, y esta venganza la lleva gracias al desarrollo de
cientos de miles de superhombres que los utiliza como kamikazes para ir destruyendo varias ciudades alrededor del mundo, ¿no? Así que, bueno, el equipo este de superhéroes tiene que hacer frente a esta amenaza en estos primeros 4 números, y en los segundos 4 números tiene que hacer a la amenaza de una invasión de una tierra paralela que tiene un desarrollo tecnológico muchísimo más elevado que el nuestro, y que han tenido que lidiar con una raza alienígena que en algún momento se planteó como una suerte de invasión a esa tierra paralela, y luego llegaron a un acuerdo. Pero la realidad es que esta raza alienígena, digamos, tiene sus propios modos de manejarse, que son muy distintos, digamos, a lo que nosotros conocemos como civilización, y han transformado algunos lugares de esa tierra paralela en lo que se conoce en el cómic como campos de violación. Y en algún punto quieren derrotar a nuestra tierra para poder transformarla también a todo el planeta, digamos, en un gigantesco campo de violación, porque la raza alienígena esta está teniendo problemas de natalidad, ¿no? Tanto en un lado como en una saga como en la otra se plantean, digamos, situaciones casi apocalípticas, en las cuales podemos ver que de no obrar de manera correcta estos héroes que forman parte de The Authority, las consecuencias, digamos, van a ser tremendas, y probablemente van a terminar con la destrucción completa de la Tierra tal y como la conocemos, ¿no? De hecho, la ciudad de Los Ángeles es atacada de manera muy violenta en ambas sagas, ¿no? O sea, en ambas sagas recibe un golpe tremendo a la infraestructura de la ciudad de Los Ángeles. Bueno, ¿cuáles son los personajes que forman parte de estos primeros arcos de The Authority? La líder que forma parte de este grupo es Jane Spark, que es una superheroína que tiene poderes relacionados con la electricidad, y que también tiene algún tipo de poder que le permite tener una elevada longevidad, porque se comenta dentro de lo que es estos arcos que al menos ha estado trabajando en colaboración con distintas agencias, originalmente británicas y luego norteamericanas, mínimo un siglo, 100 años, ¿no? Me olvidé de mencionar esto al comienzo, pero The Authority son una suerte de superhéroes. Esto también ya pasaba en Stormwatch, ¿no? Son una suerte de superhéroes que trabajan en colaboración con la ONU. Y se entiende que no solamente en colaboración con la ONU, sino también con un montón de estados. O sea, están en completo contacto de manera muy directa con un montón de estados a nivel mundial. Por eso se menciona a la ONU como una organización que nuclea a los países más importantes de la Tierra, y eso les permite tener un canal abierto, digamos, para poder llegar bastante rápido a las amenazas, para poder enterarse de las mismas, y también para utilizar este canal de manera provechosa para sacarle, digamos, ciertas ventajas. Hay como hay un montón de movidas políticas que tiran de los hilos hacia un lado o hacia el otro, dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de las aventuras que ocurren dentro de este cómic, ¿no? El Doctor es otro de los personajes muy interesantes que tiene este cómic. Es un chamán bastante drogadicto, un holandés muy drogadicto, digamos, que forma parte de un linaje de un montón de doctores, también chamanes, igual que él, uno más poderoso que el otro, pero que han desaparecido, han muerto, ya no están activos, y sin embargo, gracias a este chamanismo que practican, pueden colaborar cada uno de ellos con sus poderes combinados, y así el doctor que está activo en ese momento tiene una sumatoria de poderes de un montón de doctores que son ancestrales, que han obrado antes que él, ¿no? Después están Midnighter y Apolo, ¿no? Que son pareja entre ellos dos. Ambos son unas versiones, digamos, wildstormizadas de Superman y Batman. En el caso de Midnighter tiene también esta característica, digamos, de que a la hora de un combate cuerpo a cuerpo puede anticipar todos los movimientos de su oponente, y eso hace que sea imbatible, que sea invencible, que nadie lo puede derrotar, básicamente porque sabe exactamente qué es lo que va a hacer su oponente. Después está Swift, que es una tibetana que tiene alas y unas garras afiladas. Nunca me pareció un personaje demasiado interesante, al menos no en esta primera etapa.
Está Jack Hawksmoor, que es un tipo, digamos, que psíquicamente está vinculado con grandes ciudades, con un montón de ciudades, y puede comunicarse a través de ellas y de alguna manera obtiene poderes gracias a la comunicación psíquica que tiene con estas ciudades. Otro personaje que me resulta muy interesante dentro de este grupo de superhéroes, que es la Engineer, ¿no? Es una científica que en un momento dado decide transformar su sangre en pintas de nanotecnología, y gracias a eso puede crear objetos sólidos. Nada, es un personaje también, como la gran mayoría de los que forman parte de este grupo, inmensamente poderoso, pero que tiene esta característica de una científica que toma el camino de decidir conscientemente alterarse para lograr un bien mayor, ¿no? Que en algún punto parte de la gracia que tiene este cómic gira alrededor de esa filosofía, ¿no? Esta filosofía, digamos, de bueno, vamos a resolver cada uno de los casos que tengamos. Primero vamos a seleccionar qué casos vamos a resolver, vamos a meternos, digamos, de lleno en estos casos que van a poner en jaque a este planeta, porque ellos están en la búsqueda, digamos, de una tierra mejor, de un planeta mejor, de una vida mejor, y van a resolver esto sin lidiar con las consecuencias, o como mínimo no van a lidiar con las consecuencias en estos primeros arcos. Son conscientes de esas consecuencias, intentan que esas consecuencias no sean tan graves, pero también son conscientes de que el objetivo de ellos trasciende esas consecuencias, está más allá de eso, ¿no? Y eso me parece que es un planteo y un punto de vista muy interesante, en el cual no se explora demasiado, pero sí se lo deja, se da pinceladas de este tipo de pensamientos, y son pinceladas muy interesantes que no terminan transformando el cómic en algo demasiado reflexivo, muy pedante y muy es todo lo contrario de lo que uno puede llegar a pensar cuando se imagina este tipo de planteo, ¿no? The Authority es un cómic muy dinámico, muy ágil. Bryan Hitch está en su mejor momento, haciéndote unas splash pages que están repletas de objetos, repletas de naves y de un montón de detallecitos, uno al lado del otro. O sea, y quizás no tiene en esta etapa, digamos, de él como dibujante, a personajes que sean muy expresivos con el rostro, y hay algunos rostros que realmente me parece que son muy expresivos, pero sin duda alguna todo lo que tiene que ver con el combate cuerpo a cuerpo tiene una espectacularidad tremenda, envidiable. Los niveles de acción que tiene The Authority en estos 8 números son preciosos, son altísimos. Realmente es un cómic que es imposible que te aburra, lo disfrutás muchísimo por el guión y también por el arte de Bryan Hitch. Hay otro personaje que me olvidé de mencionar y que me parece muy interesante para ir cerrando un poquitito esta reseña, que se está haciendo otra vez más larga de lo que yo quería que fuera, y es la nave. La nave que le permite a todo este grupo poder estar en cualquier lugar del planeta. No es una nave normal, es una nave gigantesca, una nave que debe ocupar el espacio de varios edificios, de varios rascacielos uno al lado del otro. Y además no vuela y no navega, sino que se maneja, digamos, por una zona interdimensional que se llama la Sangría. Y esta zona interdimensional le permite poder estar en cualquier lugar del planeta en cualquier momento. De hecho, dentro de la nave hay una percepción y una concepción del tiempo muy distinta a la normal. No se tiene una percepción del tiempo de manera lineal. Y la nave es un elemento tan importante que casi yo lo consideraría un personaje más. Pero bueno, nada. The Authority es no es un cómic que yo creo que a mucha gente le cuesta, a comiqueros que hace años que vienen leyendo cómic, les cuesta mucho hablar de cómic como The Authority, porque The Authority te pone en ese lugar medio incómodo de decir, che, mira, la verdad que The Authority es una lectura que la disfrutás muchísimo, que la disfrutás un montón, pero no necesariamente es un gran cómic. Y sin embargo es un cómic, a mí me resulta un cómic importantísimo para poder explicar la época en la que fue publicado.
y sin duda alguna, de la línea que tiene que ver con Wildstorm, es uno de los mejores cómics que ha salido de Wildstorm. De la factoría de Wildstorm es uno de los mejores cómics sin duda alguna. Eso sí que es una opinión objetiva. Objetivamente, The Authority es una de las mejores obras que han salido de Wildstorm. Pero no necesariamente es un gran cómic. Y por eso genera, digamos, esta cuestión que a muchos les cuesta. Ni hablar de que tiene, digamos, esta cuestión de esta manera de encarar las soluciones cuasi fascista, que de nuevo pone a mucha gente en un lugar un poquitito incómodo a la hora de hablar de una obra como The Authority. Pero bueno, Warren Ellis es un guionista que le gusta meter el dedo en la llaga, le gusta escribir cómics. Eso lo vamos a ver un tiempo después, digamos, en Transmetropolitan. Pero Warren Ellis es un guionista que le gusta escribir cosas que te hagan sentir algo de incomodidad, divertidas, entretenidas, pero que te hagan sentir algo de incomodidad. Y me parece que en algún punto la gracia de leer historietas pasa también por esto. Gracias por haberme visto hasta acá, gracias por haberme tenido paciencia de haber esperado que salga este nuevo capítulo de Super Sagas, y nos vamos a ver, espero, muy pronto. Chau, chau.